fantasma recorre Europa. Sí. Y vos sabés que está vinculado con algo que se está comentando muy poco acá en la Argentina, porque me parece que dejaría un poco al desnudo a un importantísimo dirigente que tiene una muy buena relación con los principales medios de la Argentina. Pero ese fantasma que está llevando la tapa de todos los diarios hace 3 días se llama Qatar Gate. Mira, sí, lo estuve leyendo. ¿Qué es el Qatar Gate? Bueno, es un escándalo de corrupción donde está involucrado, obviamente, el Emirato de Qatar, Sí. que habría destinado una cantidad muy importante de fondos para que dirigentes de todo el mundo hablen bien del régimen de Qatar. No te puedo creer. El otro día que escuchábamos a Mauricio Macri hablando de la homosexualidad rarísimo. en Qatar. Bueno, ahí sorprendió el discurso de la vicepresidenta de la Cámara Europea, Eva Kaili, es una griega, y habló de los derechos laborales de Qatar, dijo que estaba muy bien, qué sé yo. Mirá Bueno, vos. eso había llamado un poco la atención. Llegó una información sobre la posibilidad de que hubiera recibido sobornos, pero vamos a escuchar primero a Eva Kaili hablar sobre los derechos laborales en Qatar. Escuchala, presta atención. Hoy la Copa del Mundo habla de cómo la diplomacia, democracia, dice cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que inspiraron al mundo árabe. Qatar está a la vanguardia en derechos laborales, aboliendo kefala, introduciendo el salario mínimo, a pesar de los desafíos que incluso las empresas europeas se niegan a hacer cumplir estas leyes. Se comprometieron con otra visión por elección y se abrieron al mundo. Ahora sí, algunos están llamando para discriminar, los intimidan, se acusan al poder o dice que se involucran en actos de corrupción. Pero en Azul toman su gasolina, tienen sus empresas ganando miles de millones allí. No tenemos el derecho moral de que las conferencias atraigan la atención barata de los medios y no tratar de imponer nuestro camino y respetarlo. Esto es lo que dice la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, se llama, hablando sobre los derechos laborales de Qatar. ¿Sí? Llamó mucho la atención porque había ¿Por qué esta señora está elogiando tanto? Había muchas denuncias sobre cómo es el régimen laboral qatarí. Claro. Y bueno, y que salga a defenderla, nada más que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, llamó mucho la atención. A nosotros no tanto, porque ese mismo discurso, exactamente el mismo, lo escuchamos en boca de Mauricio Macri. Llegó de Qatar y dijo esto. Escuchá. Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, muy potente. Ellos no tienen, insisto, complejos. Ellos traen los mejores educadores, están haciendo una revolución en la educación. Todo se mide, todo se evalúa, todo se capacita, todo lo que queremos uno hacer en Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y se hace, y los chicos reciben hoy por hoy cada vez mejor educación. Ellos quieren competir con los coreanos, que dicen que son hoy los que tienen el mejor sistema de educación del mundo. Bueno, el escándalo en Europa se conoce como el Qatar Gate. Dice que varios dirigentes políticos, diferentes partidos, diferentes estados, belgas, italianos, griegos, etcétera, están buscando dinero de la corrupción. Aparentemente ya encontraron dinero, ahora vamos a hablar de eso, en poder de la vicepresidenta que acaba de hablar, de Eva Kaili. Pero vamos a prestar atención sobre cómo son los derechos laborales en Qatar, esto que hablan tan bien Eva Kaili y habla también Macri, cómo son los derechos laborales en Qatar. Escucha. El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes en medio de los preparativos para la cita planetaria. Causas naturales, dicen algunos, pero contradictorias entre los propios trabajadores. Cuando estábamos enfermos no nos permitían quedarnos en la cama. A veces me pregunto si no sería mejor estar muertos. India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Estos son los países a los que llegan los restos de los trabajadores que perdieron la vida en el país árabe.
Bien, eso es un pequeño detalle, una mirada sobre lo que está pasando con los derechos laborales en Qatar. Bueno, sabes que también hay denuncias sobre el abuso a minorías. Bueno, es un régimen, es una dictadura, lo que hay, sí, ¿no? sí. Un régimen autoritario. Donde también llamó la atención cómo defendió el tema de los derechos, cómo se respetan los derechos de las minorías de Macri, ¿no? Sí. Rarísimo. Escuchá lo que dijo. Hay muchísima homosexualidad en Qatar. Y ellos viven ahí, yo he estado con varios, me han dicho, acá no tenemos ningún problema, no se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad, nadie tiene ningún problema, nadie tiene ningún conflicto, o sea, tienen muchas cosas escritas históricas que no las han cambiado, pero que no rigen más. Esta es la realidad de la práctica es que no rigen más, que técnicamente no las modifican. Hay una regla, por ahí me equivoco, pero sí, me dijeron que sigue vigente, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra habiendo perdido su virginidad. Fabuloso eso, ¿no? Vos sabés que la homosexualidad, no hacer ostentación de homosexualidad no me queda muy claro. No, claro, eso no hay que hacerlo. Claro, eso es como mal. decir, che, no tengo nada contra los judíos, pero que no usen kippah, claro, y esto, esas cosas. Eso no está bien. La verdad es que suena raro. Si uno lo lee a la luz de lo que está hoy revelándose en Europa, con allanamientos en 4 países, hay más de 100 allanamientos en estos momentos, en 4 países, buscando justamente esos fondos. Lo que ellos ya saben es que Qatar le está dando un montón de guita a distintos líderes políticos para que hablen bien de Qatar, que digan, la verdad que en Qatar yo me encontré con los homosexuales, no hay ningún problema, la verdad que los derechos laborales se respetan, todo eso, todo a cambio de qué, de guita. Esto es lo que está investigando el Qatargate. Puedes ver cualquier diario del mundo, invito a cualquiera a entrar, a buscar, a mirar, pero se va a encontrar con notas, por ejemplo, como esta, dice: Eva Kaili admite que había maletas con dinero en su domicilio, pero niega estar directamente implicada en la trama de Qatargate. La depuesta vicepresidenta del Parlamento Europeo reconoce haber pedido a su padre que escondiera parte del efectivo que tenía en la casa. Qatargate, la eurodiputada Eva Kaili empezó a confesar mientras el escándalo salta a la Comisión Europea. La ex vicepresidenta de la Eurocámara admitió dar instrucción a sus padres con más de $500,000 para esconder. Ha trascendido que un ex comisario europeo también cobró de la ONG cabecilla de la trama, también el ex eurodiputado italiano Panzeri, un conservador. Otra nota dice: Eva Kaili, la cara más visible del escándalo de Eurocámara, defendía a Qatar como un modelo en derechos laborales. La antigua presentadora de televisión, que ingresó muy joven en el Partido Socialista de Grecia, criticaba las ayudas sociales del gobierno de Syriza por ser para vagos. ¿Te suena eso? Ella, qué barbaridad, los planes sociales son para vagos. Sí. Defendía el coso de Qatar y le encontraron $1.000.000 en su poder. Le había dado al padre 150.000, dijo, escondelo en tal lado. Ella tenía 650.000 euros en la casa. Y aparte había, encontró, insisto, ya van 4 países que encontraron, todos recibiendo fondos de Qatar para decir que en Qatar se respetan los derechos laborales y no hay ningún problema con la homosexualidad. La justicia griega congela sus bienes, los de su pareja, su padre y su hermana. Y vos sabés que hay otro detalle que yo no me quiero olvidar, que es que en la Argentina, en 2016, uno de los primeros escándalos de corrupción del gobierno de Macri fue por la firma de un memorándum de entendimiento entre el ANSES y el Emirato de Qatar. Sí, que la hizo firmar a Gabriela Michetti, no la firmó. La hizo firmar a Gabriela Michetti, sí. Fue a instancias de Gaudio, fueron todos imputados, Macri, Michetti, Gaudio, era Luis María Blaquier, el hijo de Pedro Blaquier, esa familia tan hermosa, vinculada a los delitos de lesa humanidad. Era Luis María Blaquier, era el director de los fondos del ANSES, y lo que habían hecho era firmar un memorándum de entendimiento y después lo que se descubrió apenas empezó la investigación de Rafecas es que ese memorándum de entendimiento para poner fondos de los jubilados, como dice acá, como dice Clarín, ¿no? Los fondos del ANSES en paraísos fiscales. Ese era el acuerdo que había, y ese acuerdo se lo mostraban siempre a un empresario italiano. Ese empresario italiano paga las expensas de una de las casas de Julián Aguada, según reveló el Destape en 2016. Sí. Bueno, cuando apenas se conoció esto, se cayó el acuerdo, por lo cual no fueron procesados.
porque finalmente no se llevó adelante. No se cometió porque lo que había era un acuerdo de entendimiento, para eso... Sí, pero con el Estado argentino. Macri recibió al catarí acá, le hizo un asado, viajó una delegación con Michetti a Qatar para firmar, por eso sacaron una foto. Por eso quedó enganchada a Michetti. Así que ya había una relación previa, un acuerdo previo entre profe, lo los cataríes y Macri. Públicamente, Michetti se saca una foto y la postea, o sea, se supo, comunicado por ellos incluso. Claro, en ese momento es cuando empieza la causa. Dice, ¿qué acuerdo firmaron? Claro. Digamos, ¿cuál es el acuerdo que se acaba de firmar con Qatar? La causa la tuvo a cargo Rafecas, la fiscal era Paloma Ochoa, eran 1.300 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Imputaron a Luis María Blaquier, a la canciller Susana Malcorra, al titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, a Mario Quintana, secretario de presidente, todos esos, a Miguel Gutiérrez, director del Senado, José Ortiz Amaya, embajador argentina en Doha, Rosana Zurbaley y al extenista Gastón Gaudio por delito de estafa y defraudación, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, porque la idea era que todos esos fondos iban a una estructura offshore, un fondo de inversión de 1.300 millones de dólares con una estructura offshore, por lo cual se cometen esos delitos. Macri recibió al emir a Hamad Al-Thani el 28 de julio de 2016 y el domingo 6 de noviembre se firmó el acuerdo. Ahí es donde aparecen estos correos donde se dice cómo el destino de los fondos, cómo se iban a manejar, etcétera. Así que a mí me resulta muy interesante porque el intermediario entre el gobierno y Qatar, vía Gastón Gaudio, ofrece de abre puertas. Gastón Gaudio lo presenta uno con otros. Es un tal Diego Nicolás Rosendi, el empresario. Todas las comunicaciones entre los estados también le llegaba un mail a Diego Nicolás Rosendi, que tiene $7.600.000 en paraísos fiscales y pagaba las expensas de las casas del country a Juliana Aguada. Eso en un qué manera de fugar. Ese en el Tortugas Country Club, la propiedad 77, se comprobó que era pagada por este financista y que hacía los negocios con Macri. Son los que se dan con el dedo todos los días y dicen qué corruptos son, ¿no? Los kirchneristas, los peronistas. Ellos no son corruptos. Divina Juliana, que se tiene que ocupar de la huerta. En la quinta, no se enteró. Capaz. No se enteró, estaba en la huerta. Capaz que no, claro. Debe haber sido. No pensemos siempre lo peor. Pero bueno, el Qatar Gate avanza. Yo creo que en donde se vea, digamos, donde se descubra desde dónde sale el dinero para esto, bueno, capaz nos encontramos alguna sorpresa o no. Vaya uno sabe. Es interesante. En una de esas, Mauricio Macri va a decir: che, yo las ideas garcas las tengo de antes. Las tengo de antes. Ad honorem. Esto es ad honorem. No. Tal vez yo le enseñé al catarí. Claro. Como dijo Patricia Bullrich sobre Bolsonaro. Bolsonaro me copia a mí. Yo me copio a Bolsonaro. Dijo: no hagan ostentación de derechos laborales. Esa va a ser el resumen. El Destape.